Hola a todos, bienvenidos a este video. Acá vamos a ver cómo programar en Nebius una rutina que nos permite estimar todo lo que obtenemos en una salida de mínimos cuadrados ordinarios. Para ello, vamos a abrir un archivo de programación y utilizando el generador de números aleatorios vamos a replicar todo lo que nos aparecería en una salida de Nebius. Vamos a replicar mínimos cuadrados ordinarios. Eso pues utilizando comandos avanzados de programación acá en Nebius. Para ello, solamente vamos a necesitar ciertas entradas, ciertos inputs, rutina de programación, y la vamos a programar de forma general, de tal forma que solamente cambiemos los inputs y él ya pueda calcular todas las salidas sin importar qué. Entonces vamos a definir a la variable dependiente. Inicialmente acá le podemos colocar un nombre cualquiera, llamémosla W. Esto se puede intercambiar, ese es el objetivo, y esto va a estar dentro de un objeto tipo string. Y las independientes también van a estar acá en esta lista, y al igual que lo solicita van a ser una lista de variables independientes separadas por espacio. Como les comenté, la idea es programar esto mediante pues un ejemplo con el generador de números aleatorio de Nebius. Entonces, para esto vamos a crear un Word file, acá en la rutina, en la pestaña de comando, sin estructura, con 1000 observaciones. Vamos a crear nuestra variable dependiente W, que sean números aleatorios normales estándar. La variable x1, x2 y así sucesivamente. Bien. Si nosotros corriéramos esto utilizando la rutina de Nebius, está incorporado en Nebius, obtendríamos estos resultados. Vamos a replicar todos estos resultados que nos aparecen aquí en esta salida. Aquí estos son números aleatorios, entonces pues nada es estadísticamente significativo. Nuestro objetivo acá no es este, sino poder replicar todos estos números. Bien, entonces acá para arrancar pues podemos cambiar estos valores de entrada. Pero acá podría suceder y debemos pensar en lo que podría llegar a ser el usuario de esta rutina de programación, y es que de pronto por algún motivo él no quisiera incorporar la constante. Acá usualmente, pues en Nebius, el formato es dejar incorporada esta constante. Entonces le vamos a añadir un filtro para cuando el usuario le coloque o no le coloque la constante. Entonces vamos a añadir una condición que dice sí. Podemos encontrar wfind en esta lista de independientes el valor de C. Y pues si esto fuera diferente de 0, es decir, si sí la encuentra, entonces vamos a generar un vector de unos para poder incorporar en la rutina de programación, y en este encadenamiento de independientes lo vamos a reemplazar y vamos a eliminar de aquí la constante. La eliminamos porque ya vamos a reemplazarla por este vector de unos. Vamos al condicional. Ahora vamos a crear un grupo de variables G1 y acá vamos a añadir este vector de unos, la constante, y vamos a añadir el string de las independientes. Luego vamos a pasar esto a un objeto tipo matriz con este comando series to matrix G1 a una matriz X que va a contener toda la información de todas las independientes. Podemos correr esto. Ojo, para correr esta rutina tenemos que correrla desde el comienzo hasta el final, por lo que acá estamos definiendo variables string que quedan en la memoria de Nebius, que se definen de esta forma con
el signo de porcentaje, el nombre del string, igual a la cadena de texto. Entonces podemos correr esto. Acá nos va a aparecer dentro de X todas las observaciones de todas las independientes. Estos son los unos de la constante y todas las X. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la dependiente. La vamos a colocar en un vector Y. De nuevo, tenemos que correr toda la rutina para que él reconozca que la dependiente acá se llama W. Y acá nos pasa a Y, las observaciones de W, a este vector Y. Son exactamente iguales, solamente que esto es un tipo vector, que esto nos permite hacer cálculos matriciales. Bien, ahora con esto podemos calcular los coeficientes llamados por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a crear una matriz que vamos a llamar betas hat. Y esto va a ser igual a x' inversa. Si están confundidos con alguna parte de las fórmulas, les recomiendo revisar la lista de videos de econometría. Ahí se define muy bien de dónde aparecen estas fórmulas. Entonces, vamos a calcular la inversa, la transpuesta de x por x. Entonces, esto es x' inversa por x' por y. Acá podemos correr esta línea porque esto no está en función de nada que quede en la memoria. Entonces acá nos aparecen este vector de coeficientes, que si lo comparamos con el que nos arroja Ibius, nos da exactamente el mismo. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte de la matriz de varianza-covarianza de los coeficientes. Se estima como sigma cuadrado del error estimado por x' inversa. Entonces ahí necesitamos sigma cuadrado del error. Y para eso, pues necesitamos los errores estimados. Los vamos a llamar u hat. Esto va a ser y menos x por betas hat. Esto nos va a dar los residuales estimados. Y ahora vamos a crear también en otra matriz sigma cuadrado del error estimado. Y esto es el error transpuesto por el error sobre n menos k menos 1. Entonces queremos hacer esto de forma general. N, en este caso, pues debería coincidir con el número de filas de Y o de X. Esto lo podemos colocar a rows Y menos k más 1, donde k más 1 pues es el número de independientes, y pues esto coincide con el número de columnas de X. Vamos a correr esta y podemos calcular ahora sigma u hat, es decir, la desviación estándar del error, que esto sería sigma 2 u hat, la posición 1, 1, y le sacamos la raíz cuadrada. Acá nos da 1.02, en la población es 1 porque esto lo simulamos como números aleatorios normales e independientes. No sé qué le habrá pasado. Si comparamos este número
con lo que nos arroja IBIS. 1.024 es este número de acá, 1.024.281. Exactamente el mismo. Esta es la desviación estándar del error. Ahora, podemos calcular la matriz de varianza, covarianza de los coeficientes. Esto sería sigma 2 u hat, en la posición 1, 1, por x' inversa, que es esta matriz. Esto nos va a dar, de forma general, una matriz de tamaño k más 1 por k más 1. En la principal diagonal van a estar las varianzas de los coeficientes, por fuera las covarianzas de los coeficientes. Lo que nos interesa para hacer inferencia estadística es la principal diagonal, las varianzas. La parte de inferencia estadística. Para ello, pues vamos a replicar estas tres columnas que nos aparecen aquí, en la salida de IBIS. Entonces vamos a crear tres matrices que van a contener la información de esas tres columnas, respectivamente. Entonces, estas vamos a tener k más 1 valores para cada uno de estos términos en esas columnas. Entonces va a ser de tamaño k más 1 por 1. Cada. Vamos a rellenar inicialmente de ceros. Vamos a colocar la desviación estándar del error, perdón, el error estándar del coeficiente, el estadístico t. Y vamos a rellenar todos estos vectores. Vamos a hacer con un loop que arranque desde 1 hasta el número de columnas, es decir, hasta k más 1. Cerramos el loop. La desviación estándar, esto en la posición k,1, va a ser igual a la matriz de varianza covarianza en la posición k, va a ser en la principal diagonal, y le sacamos la raíz a ese número para que sea la desviación estándar. Ahora, el estadístico t en la posición k,1 pues va a ser igual a los betas hat en la posición k,1 dividido la desviación estándar del respectivo coeficiente. Y para los p-valores, pues tenemos que utilizar la distribución t, que pues asintóticamente este estadístico es t, y si los errores son normales, estos estadísticos t se distribuyen t. Esto lo podemos hacer con el comando @tdist. Ya hace el cálculo de la acumulada a dos colas, este comando. T por k,1, es decir, del respectivo estadístico t, con el número de grados de libertad asociados pues, a esta regresión. Acá tenemos n grados de libertad menos los que perdemos por estimar los coeficientes, es decir, este mismo número. Perfecto. Podemos correr esto. Comparemos los resultados. Acá está la columna del error estándar de cada uno de los coeficientes. Está exactamente lo mismo. La columna de los t estadísticos está exactamente lo mismo. Y la columna de los p-valores están exactamente lo mismo. Cambian acá al final un poco, pero es por la aproximación de decimales, por lo que en IBIS apenas salen 4 decimales, acá salen unos pocos más, pero es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya replicamos toda esta parte junto con la desviación estándar del error. Vamos a replicar estas otras medidas de ajuste, a excepción de los criterios de información y el estadístico de Durbin-Watson. Bien, entonces vamos a hacer medidas de ajuste. Vamos a
acá por el r cuadrado. El r cuadrado parte de 3 medidas. Esto se requiere la suma explicada de cuadrados, la suma total de cuadrados y la suma de residuales al cuadrado. Vamos a calcular cada una de estas. Para la suma explicada de cuadrados, voy a crear una matriz con los valores ajustados centrados. Entonces esto lo voy a llamar la variable dependiente hat igual a x por betas hat menos la media de la variable dependiente. Acá hay algo importante y es que y barra es igual a y gorro barra. Entonces podemos utilizar eso. Bien. Para la suma explicada de cuadrados, la suma total de cuadrados, perdón, vamos a crear dependiente min, que va a ser igual a la dependiente menos la media dependiente, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Bien. Entonces vamos a crear la suma total de cuadrados va a ser igual a la suma de esto que acabamos de calcular aquí. Es decir, para cada individuo, lo único que hacemos acá es sumar para todo ese vector. Y la suma explicada de cuadrados, como esto está en objeto tipo matriz y queremos elevar esto al cuadrado, pues sería, y esto es un vector columna, lo que hacemos es transponer la columna y lo multiplicamos por el mismo. Entonces esto ya va a ser un escalar y va a contener las observaciones elevadas al cuadrado. Para la suma de residuales al cuadrado, pues esto ya lo habíamos hecho, similar, solamente que dividiendo por los grados de libertad, que es esto de acá. Los transpuestos por los errores. El r cuadrado se puede calcular de dos formas. Una es la suma explicada de cuadrados sobre la suma total de cuadrados, o la otra sería 1 menos la suma de residuales al cuadrado sobre la suma total de cuadrados. Las dos son iguales. Esto es respetando la identidad, la siguiente igualdad, y es que STC es igual a CRC. Eso es para esas dos definiciones. Bien, podemos correr esto. Acá me apareció un error, numeric operator, apply it. Aquí. Tengo un error acá. Déjenme lo reviso. Me faltaron una parte. Bien. Listo. Entonces el r cuadrado, acá nos arroja este número, que es igual a este número. Bien. Ahora vamos a calcular el r cuadrado ajustado. Esto es ajustado. Tenemos grados de libertad. Porque usualmente cuando agregamos más variables independientes, el r cuadrado no ajustado siempre aumenta. Sin embargo, el r cuadrado ajustado no siempre aumenta. Y en ese sentido, pues, es mejor que el r cuadrado de forma usual. Y esto es igual a n, a 1 menos n, menos 1, sobre
n menos k más 1 por 1 menos el r cuadrado anterior. Entonces esto tiene un ajuste de grados de libertad. Si n tiende a infinito, los dos r's cuadrados dan muy similares. Porque fíjense que acá tenemos n sobre n, entonces este límite tendría 1, y quedaría 1 menos 1 más r cuadrado. Estaría algo muy similar. Entonces acá tenemos el r cuadrado que nos da este número, que es igual a este. Nos arroja Ibius. Bien, la suma de residuales al cuadrado, que aparece acá, ya la habíamos calculado, que es esta SRC, está este, exactamente igual. Y para calcular el estadístico F, debido a que este estadístico F es de la significancia global de la regresión, lo podemos calcular en función de los r's cuadrados no ajustados, es decir, sería r cuadrado sobre el número de restricciones que tenemos, que en este caso es k, k más 1, le restamos 1, dividido otra razón, que es 1 menos el r cuadrado, y todo esto dividido por todos los grados de libertad que nos quedan en la regresión. Entonces al final la razón de dos variables aleatorias distribuidas chi cuadrado, cada una sobre sus grados de libertad. Entonces el estadístico F nos da 1.19 y en Ibius acá nos da el mismo 1.197270, exactamente igual. Y para el p-valor del estadístico F, pues tenemos que utilizar la distribución F, utilizar este comando, @fdist. Este comando ya considera, al igual que la @tdist, los grados, las pruebas a 2 colas. Es decir, esto no es lo mismo que la acumulada, es una transformación de la acumulada. Entonces acá es f menos f, es decir, vamos a evaluar en la distribución f, este estadístico, y acá tenemos que colocarle los grados de libertad. Acá los grados de libertad coinciden con el número de restricciones, que es este número que está acá, y el número de grados de libertad que nos queda. Entonces acá el p-valor nos da 0.31, acá nos da 0.310363, exactamente igual. En la descripción de este video van a encontrar ustedes esta rutina de programación. Para utilizarla, les recuerdo, solamente tienen que cambiar estos símbolos. Espero este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.